Vamos a saludar ya con nuestra primera invitada de la mañana, la ingeniera Priscila Schettini. Priscila, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Hola Jaime, Carlita, qué gusto verlos nuevamente, a los tiempos de verlos. Un saludo para todos ustedes. Gracias, Priscila. Priscila, quiero empezar este diálogo con un pronunciamiento que se dio la semana pasada en la ONU, justamente, respecto a la persecución que han tenido usted con la doctora Angélica Porras. Voy a rodar el video primero. Hemos hablado el día de ayer del proceso de nombramiento de la fiscal general del Estado, que ha sido objeto de amplias críticas que han llegado a este comité. ¿Qué mecanismos de protección inmediata están disponibles para los defensores de derechos humanos que enfrentan amenazas inminentes? Nos preocupa que las acciones del Estado ecuatoriano vayan en el sentido contrario al pacto y que se prolonguen y se expandan procesos penales y disciplinarios contra defensores de derechos humanos que están cumpliendo un rol fundamental. Se nos han presentado muchos ejemplos o varios ejemplos y queremos hacer mención a dos de ellos. El caso de Acción Jurídica Popular, en el que Priscila Schettini y Ángela Porras han enfrentado denuncias de violencia de género y procesos disciplinarios tras cuestionar públicamente la designación de la fiscal. Preguntamos al Estado de Ecuador el fundamento legal que se tiene para prolongar esos procedimientos disciplinarios y penales en contra de defensores de derechos humanos que han cuestionado actos de corrupción o posible criminalidad organizada. ¿Qué medidas ha tomado el Estado? ¿Cuál es la justificación para que esos defensores, que no son autoridades ni funcionarios públicos, deban investigar y denunciar corrupción y criminalidad organizada en un contexto de riesgo para su seguridad? Priscila, ¿en qué contexto se da ese pronunciamiento de Rodrigo Carazo, que es parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU? Miren, se llevó en Ginebra, en la ONU, como en muchos años siempre se lleva al Estado ecuatoriano a pedir explicaciones sobre las denuncias ciudadanas, colectivas, de organizaciones, sobre la violación de derechos humanos. Así que se llevó a cabo el Comité de Derechos Humanos justamente en la ONU y el señor Carazo es uno de los miembros expertos en este comité. Por lo tanto, ha existido por parte de algunas organizaciones la denuncia desde Ecuador de la vulneración de derechos y de la persecución política que hemos sido en este tiempo perseguidas, Angélica y yo, por haber denunciado a la fiscal general del Estado, por haber denunciado su plagio, los casos armados, los fraudes procesales, por denunciar actos de corrupción en la justicia ecuatoriana. Y eso se llevó este caso ya a nivel internacional y es así que a este miembro experto de derechos humanos le pregunta a los representantes o al Estado ecuatoriano que qué ha hecho para evitar que los defensores de derechos humanos seamos perseguidos por denunciar o a los que no tenemos poder o a los que somos ciudadanos. Es así que el Estado incluso no contestó, no supo manifestar nada sobre nuestros casos y esperamos que el día de mañana, el 7, salga un informe a nivel internacional de todas las violaciones de derechos humanos en el que está involucrado el Estado ecuatoriano. Entonces, en ese contexto se dio, es un caso que ya se ha llevado a nivel internacional, que están preocupados desde la ONU y que ya miran al Ecuador como uno de los países que violentan los derechos humanos, de defensores de derechos humanos, de activistas sociales, de ciudadanos, y que eso está yéndose en contra de los pactos internacionales. Correcto. Déjeme agradecer a las personas que nos están haciendo superchat. Socotrólogo nos hace un superchat, dice: me siento orgulloso de ser pautero de ustedes y recuerden esto, cuando los perros ladran es porque ustedes están avanzando. Un saludo y gracias por su trabajo. Acá nos hace una suscripción por 20 meses. Javier Banguera dice: saludos para Priscila y Acción Jurídica Popular. Fuerzas. Bien, gracias a la gente que nos está haciendo el aporte a través de los superchats. Priscila,
A ustedes, este pronunciamiento se da por el caso de la elección de la fiscal, las condiciones, cómo se llevó a cabo la elección de la fiscal general del Estado, donde ustedes han venido haciendo denuncias durante muchísimo tiempo. Yo creo que ya tienen haciendo estas denuncias 2 años, Priscila, si no me equivoco. Bueno, ya venimos haciendo cerca de 3 años, más de 3 años incluso, demostrando los fraudes procesales y cómo se armó el caso de Freddy Carrión, pero luego de eso fuimos a buscar un poco más, ¿no?, de cómo llegó la señora Diana Salazar, porque dentro de las audiencias, Diana Salazar, fiscal general del Estado, realmente desconocía muchos términos legales, que eran términos que incluso personas que no son abogadas los comprendían. Entonces, a raíz de esto fuimos a averiguar qué es lo que ella había hecho y se encontró que ha cometido fraudes, no solo procesales, sino también fraudes académicos, como el plagio de su tesis, plagio en un artículo científico, de que se le calificó en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio un libro que ni siquiera es un libro, no está reconocido, no es ni un folleto, y eso se le dio la máxima nota para que pueda llegar a ser fiscal general del Estado. Se puede observar que en las pruebas orales de Diana Salazar simplemente le dan la máxima nota cuando no le correspondía, porque ni siquiera pudo contestar las preguntas, y asimismo luego con el examen que no pudieron ayudarle, que sacó 10/20, que existe ese examen, que se puede decir de que realmente la señora Diana Salazar desconoce el derecho penal, que no estaba preparada para el cargo y que justamente se ha prestado para la persecución política utilizando la Fiscalía General del Estado. Entonces vemos que un sistema judicial en el país lo que hace es perseguir a los oponentes políticos o a quienes denunciamos la verdad, o a periodistas que también contrastan la información y publican, ¿no?, siempre las dos versiones. Entonces creo que queda debiendo mucho la señora fiscal general del Estado. Primero, ni siquiera ya tiene la credibilidad de tener un título de abogada, ¿no?, a pesar de que dijeron que era impericia. La impericia es peor incluso que el plagio, si podemos en el internet. Entonces realmente son más de 3 años que la academia le queda debiendo al país, que la academia ha guardado silencio porque están dentro de los intereses de este grupo selectivo que protege a la fiscal general del Estado y que la puso dentro de la Fiscalía para cumplir objetivos políticos, porque lo que ha hecho la Fiscalía General del Estado actualmente es solamente actuar políticamente. Judicialmente no tiene nada, porque miles de casos a nivel nacional, de robos, de vacunas, de extorsiones, de asesinatos, de femicidios, de violaciones, de tantos casos de estafas, nunca se resuelven. Los únicos casos que se resuelven y que ponen a toda la estructura de la Fiscalía es cuando son temas políticos, o contra los correístas, o contra quienes la denunciamos de la señora, o a sus círculo cercano. Correcto. A ustedes le abrieron una investigación en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo está esa situación, Priscila? Mire, en la denuncia de violencia política de género que está apelada, quiere decir que no está en firme, nosotros esperamos justamente que se resuelva en derecho como tiene que ser, con los argumentos. Ya han hablado a nivel internacional, ya han hablado muchos expertos, incluso la denuncia por sí sola es clara. La señora Diana Salazar nos denuncia porque dice que terceras personas le han dicho algo en redes sociales. O sea, no dice ni que Priscila ni Angélica, sino que terceras personas. Entonces aquí estamos hablando de otro influjo psíquico. Nosotros denunciamos, pero influimos en toda la ciudadanía que le ataquen a la señora Diana Salazar, cuando nosotros no somos responsables de eso. Y no solo electoralmente, yo creo que también nos han denunciado penalmente, nos investigaron en Estados Unidos, nos investigaron con un juez aquí que dio una autorización reservada para interceptar nuestras comunicaciones. Hemos sido objetos de una persecución brutal penalmente, electoralmente, políticamente, incluso con amedrentamientos, agresiones físicas, violaciones al domicilio y otros hechos más que están denunciados y que tampoco se resuelven. Incluso un fiscal ya dijo que un sargento de policía en la Fiscalía dijo que tienen que llamarse a rendir versión a la fiscal general del Estado en mis casos de denuncias, y no se ha hecho. Le dieron paso a otro fiscal para evitar este inconveniente con la Fiscalía General del Estado. Entonces la justicia no funciona, no sirve en este país, es utilizada como un arma de persecución política. No hay independencia judicial, la justicia está prostituida, la justicia es selectiva, tenemos sicarios judiciales en la Fiscalía, en la Corte Nacional, Corte Constitucional, en las Cortes de primera instancia, con excepciones, por supuesto, como en todos lados, pero realmente llegamos a un nivel en que no tenemos seguridad jurídica, y eso
también conlleva a que no tengamos seguridad en el país, de que se hagan los procesos como les dé la gana en los gobiernos, de que no se fiscalice, de que no se demande a las autoridades que no cumplen con lo que tienen que hacer, de que los ciudadanos quedemos en indefensión. Entonces, la justicia tiene todo que ver en el país lo que estamos viviendo. Correcto. Hemos visto en estos últimos tiempos, ¿no?, que las personas que incomodan al poder, no solo político, sino judicial, son objetos de persecución. Periodistas, en este caso nuestro compañero Andrés Durán, en 2 años le han abierto 4 investigaciones. 4 denuncias le han puesto a Andrés Durán, imagínense. La semana pasada le pusieron otra denuncia. Y escuchaba también ayer que entrevistaba a Orlando Pérez, que también le han puesto una denuncia. O sea, ya en este país un poco más no se puede ejercer la profesión de comunicador social y también a las personas que hacen denuncias como ustedes. Lastimosamente ya no hay cómo ejercer la libertad de expresión, el hacer periodismo o hacer denuncias ciudadanas como lo hacíamos en años anteriores o como antes se hacía, ¿no? Que existía al mínimo respeto, por lo menos, a la libertad de expresión. Yo creo que es importante aquí un tema interesante que casi nadie la toca. La Corte Constitucional, la Supercorte Constitucional, que aquí llaman la única corte que es la mejor de todas. Ya van a ver en los chats del señor Villavicencio cómo también se los nombra a los jueces de la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional hizo el año anterior una llamada de atención, incluso amedrentando a los ciudadanos, en este caso a nosotros, Acción Jurídica Popular, a Priscila Schettini y Angélica Porras y a los demás compañeros, que si seguíamos tocando el tema del plagio de la señora Diana Salazar, nos iban a caer demandas penales. Entonces, ¿qué significa? Que ahora la Corte Constitucional, la más alta corte del país, amedrenta a ciudadanos porque le tocamos los intereses de su fiscal, que le rinde cuentas a los jueces de la Corte Constitucional para cuando los casos lleguen a instancias nacionales, a la última instancia en el país, salgan favorecidos. Entonces, realmente es un precedente que vulnera toda clase de derechos a los ciudadanos y ciudadanas del país. Y que eso no se está diciendo, que eso no se comenta, que nadie lo quiere decir, porque justamente los intereses son poderosos. Y no hablo solo de intereses políticos. Atrás de esto hay poderes económicos muy fuertes que están atrás de todas estas autoridades que fueron puestas ¿para qué? Para que todo gire en torno de un grupo pequeño en el país y que el resto de ciudadanos comunes y corrientes, como somos todos nosotros y nosotras, quedemos en la indefensión y que no podamos decir absolutamente nada. No es posible que en todo este tiempo no hemos permitido que nos alcen la gasolina, que no tengamos luz, que se hayan muchos apagones, que no se den mantenimientos, que no haya salud, que no haya educación, que no haya los derechos mínimos que están consagrados en la Constitución y que la Corte Constitucional no diga absolutamente nada, pero sí rapidito hace todo lo que los gobiernos digan, los gobiernos de derecha, por supuesto, digan. Entonces, esa es la gran Corte Constitucional. Y luego tenemos, por supuesto, la Corte Nacional, que esos son cómplices de la propia Fiscalía porque actúan juntos en todo sentido. Entonces, no hay transparencia en este lado. Y por eso yo siempre digo, la justicia en el país, que muchas veces no la tomamos en consideración, tiene todo que ver, porque a través de la justicia pasa todas las ilegalidades, las arbitrariedades, pasa la vulneración de derechos a cualquier ecuatoriano, pasan las reformas legales, pasa todo. Y si no revisamos la justicia, y si no exigimos jueces imparciales, fiscales imparciales, de transparencia, con independencia, seguiremos como estamos, viviendo en la inseguridad y en la desgracia como hemos caído durante todo este tiempo. Priscila, ¿y quiénes son los responsables de este desmadre? ¿Cómo volver a la institucionalidad del país? ¿Cómo volver? Nos tocaría llegar a una asamblea constituyente, que todos se vayan a su casa para en algo limpiar esta basura que existe en el país, esta basura judicial, y que cambie, que regresen los poderes y que se independicen. Porque ahora lo que tenemos es que el sistema judicial forma parte del legislativo como tal, y eso ha sucedido hace varios gobiernos, ahora forma parte. Entonces, ¿dónde están los poderes del Estado? Donde se supone que el legislativo es uno, el ejecutivo es otro, el judicial otro, el electoral. Bueno, aquí no hay poderes individuales. Aquí todo se está manejando a través del ejecutivo.
Y eso tenemos que darnos cuenta que así no existe una equidad entre lo que los ciudadanos queremos, que deben garantizar esa independencia, a lo que el Estado quiere. Si bien es cierto, el gobierno está ahí para ayudar a los ecuatorianos, para ayudar a los ciudadanos, pero lastimosamente el Poder Judicial se ha aliado con el Estado y vulnera toda clase de derechos y nosotros nos hemos quedado sin un brazo, ni siquiera para poder ir a quejarnos a ninguna corte, a ninguna instancia, porque simplemente no les conviene pelearse con los gobiernos o con los jueces a nivel nacional, ni nada, ni con los poderes políticos ni económicos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué país vivimos? Si no acabamos con esto, si no llegamos a una asamblea constituyente de limpiar todo de una vez por todas, simplemente vamos a continuar y va a ser muy difícil regresar de esta crisis, que no solamente es una crisis energética, una crisis política, sino una crisis social y económica y en la que estamos atravesando durante este tiempo. Y es difícil en estos próximos 4 años solucionar todo lo que ha sucedido en el país y toda la desgracia que hemos vivido a nivel nacional. Priscila querida, buenos días. Un gusto saludarla, como siempre. Priscila, ustedes han sido bastante enfáticas y han estado muy atentas ante la negligencia, la impericia y la metida de mano que ha hecho pues la fiscal general del Estado en muchas instituciones, porque no es solamente en la fiscalía, sino ha tenido el poder y la injerencia en muchas instituciones. Yo me pregunto ahora si de repente se sabe si ya pidió permiso materno. Miren, yo creo que solo lleguen a pensar cómo está de desacreditada la Fiscalía General del Estado y su autoridad, que ni siquiera el embarazo le creen. Imagínense eso, que a nivel nacional nadie sabe qué pasó, qué sucedió, si se embarazó o no se embarazó, si en realidad está con los tiempos que ella dijo desde la Asamblea Nacional o simplemente fue un pretexto para evitar el juicio político. Imagínense que lleguemos a pensar de esa manera, que una autoridad tenga que mentir un embarazo o que se cree un embarazo para evitar el juicio político, ¿no? Entonces realmente significa que la señora ha causado mucho daño al país. Y que lo hemos evidenciado. Y hay que decir, ayer Carlita sacó un comunicado a la Fiscalía General del Estado diciendo que es falso unos videos que circulaban de una cuenta anónimos, que yo también los vi, que todo el mundo pudimos ver, porque creo que lo compartieron a nivel nacional e internacional, no sé muy bien, en el cual se decía que había los chats de Fernando Villavicencio, y la señora o la Fiscalía General del Estado decía que es falso, que no existen los chats, que todo está en cadena de custodia del FBI, Bueno, yo creo que alguien se le viró a la señora porque alguien le filtró la información a la señora Diana Salazar. Y es verdad que sí existen los chats o la información de ese teléfono de Fernando Villavicencio. Y como no podemos creer nosotros en la comunicación siempre de la Fiscalía, investigamos como Acción Jurídica Popular y encontramos el link donde están más de 5,000 chats de Fernando Villavicencio con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, con fiscales de fuero de Corte Nacional, con fiscales, con jueces de Corte Nacional, con Iván Saquicela, con otros jueces. También existen conversaciones con periodistas en la cual se evidencia claramente que la fiscal Diana Salazar filtraba la información a Fernando Villavicencio y a su vez a periodistas para que se posicione una noticia de la que ellos... ¿Qué tipo de información filtraba? Formación correspondiente a persecuciones y ataques de ciertos personajes políticos o sectores políticos. Mire, los casos de la Fiscalía, los propios casos que ella investiga y que son reservados, todos los casos que ella investigaba y Fernando Villavicencio le preguntaba, se los daba, sin ningún documento. Incluso le pidió en algún chat que pude revisar de la conversación de Diana Salazar, le pide incluso, démele 2 cuerpos del expediente de Las Torres. Y cogió y se le dio al día siguiente, vaya y reúnase con tal fiscal y les dio. ¿Quién le da esa información a un fiscal? Si usted no lleva un escrito, no le dan la información. Y mandando escrito dice, traiga usted las hojas para darle una copia. Y eso sí es que le dan si es parte procesal. La fiscal general utilizaba la institución políticamente, diciendo que él tenía que ser presidente de la Comisión de Fiscalización porque hay que acabar con todos los correístas. Fernando Villavicencio le decía, no le quedaría muy mal, señora fiscal, de que usted le dé una llamadita a Guillermo Lasso para yo ser presidente. Y luego se ratificó y fue presidente de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional. Y ahí llevaba a caso y cada cosa que pasaba en la Comisión de Fiscalización lo consultaba y hablaban juntos con Diana Salazar. Se reunían para ver los casos en contra de correístas, de los opositores políticos, incluso Fernando Villavicencio le pedía información de muchos asambleístas que estaban oponiéndose a su trabajo y la fiscal le daba la información. El señor Ricardo Vanegas, Salvador Quispe y otros asambleístas. O sea, información privada, confidencial,
de cualquier persona que quería el señor Villavicencio, a través de la fiscal general, él obtenía. Así es, pero no solo él, sino que ella también le pedía favores. Tome, le dice, ella misma, tome esta información, deme filtrando. Le pasaban a los medios de comunicación, a La Historia, Cristian Zurita y otros medios más que todavía me faltan revisar. Creo que está Fausto Yepes por ahí. Se encuentra el asesor de comunicación de Diana Salazar, José Najas, con toda la información. En el caso Freddy Carrión, que es lo que a nosotros nos compete y es lo primero que revisamos, porque ahí se pone a buscar a Freddy Carrión y se sale todo lo chat donde se encuentra él. La propia Diana Salazar le dice a Villavicencio que la escena donde se llevó estos hechos o esta denuncia que hubo en contra de Freddy Carrión estuvo manipulada y que la policía hizo un mal procedimiento. Se dice que le leyeron los derechos de manera semi-inconsciente en frente del supuesto abogado que nunca fue abogado, el señor Alejandro Baños, que justamente hoy actualmente es director de Derechos Humanos en la Fiscalía General del Estado. Entonces, ¿desde cuándo la fiscalía lee los derechos y dice, ya está retenido, ya está ahí leído los derechos al señor Freddy Carrión? No, es la policía quien hace ese trabajo, no la fiscal Mayra Soria que le pasaba la información a la señora Diana Salazar. Incluso hay dos partes policiales que nunca los tuvimos nosotros hasta el día de ayer que pasaron toda la información. Entonces yo digo, partes policiales que eran reservados, que nosotros en el expediente no constan, nunca los hemos visto, los tiene Fernando Villavicencio con la señora Diana Salazar. Le filtró todas las fotografías ella a todos los periodistas cuando ocurrieron los hechos el 16 de mayo del 2021. Y cómo se dice claramente que nunca Freddy Carrión abusó ni hubo ningún delito sexual de a ninguna persona. Cómo Freddy Carrión se fue con un familiar hasta la ubicación de donde estaba Freddy Carrión. Quiere decir que nunca lo persiguieron, que nunca hubo flagrancia, que jamás la policía lo llevó a la clínica atrás, como dice el nuevo parte policial que sacaron y que sí consta en el expediente. Cómo Diana Salazar armó este caso y manejó la escena para hacer creer que Freddy Carrión era culpable y lo detuvo ilegalmente siendo inocente. Y de estos casos, este es uno. Hay miles de casos y chats en ese celular de Fernando Villavicencio o en ese link que pasaron, que existen de muchos otros casos, el caso Singue, ojo, caso Singue. Miren lo que dice la señora Diana Salazar. Le dice, Fernando Villavicencio, le cuento que en el caso Singue, los jueces van a quedar 2-1, sin ni siquiera dar el dictamen, sin ni siquiera dar la resolución. No leían los jueces la resolución, pero Diana Salazar ya sabía el resultado en el juicio. Y el señor Villavicencio le dice, o sea que es agridulce, le dice, ¿es agridulce? Sí, así nos toca a veces, dice. Entonces, ¿Quién hizo público estos chats? Mire, yo no tengo idea de quién hizo público. Lo que sí es que una cuenta Anónimos, que hacía a todo el mundo llegó, incluso llegó a chats de varios periodistas que pasaban el link de estos chats. ¿Y cómo yo puedo verificar que esto es verdad? Porque justamente dentro de los chats también de Fernando Villavicencio con Diana Salazar le dice, mira lo que pasa con Maribel Barreno, que puso la directora de Talento Humano en el Consejo de la Judicatura. Sácale esta noticia porque yo no quiero tenerla de fiscal ni del Consejo de la Judicatura. Diana Salazar le pasa un texto pequeñito para que pase a los periodistas. Fernando Villavicencio le pasa al señor Marlon Puertas de La Historia y lo publica. Pero esos mismos chats yo ya lo había publicado, porque esos chats era la conversación de Diana Salazar con Wilman Terán, y se vuelve a confirmar lo mismo que ya había en los chats anteriores. O sea, de esa forma podríamos llegar a verificar que efectivamente esos chats son verdaderos, son fidedignos. Realmente fueron extraídos del teléfono de Fernando Villavicencio. Así es, los chats que hablan de Maribel Barreno, también yo publiqué los chats de Maribel Barreno con la señora Diana Salazar, que le reclamaba lo mismo de la directora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Si la señora quiere decir que eso es falso, no le crean. Revisen ustedes mismos. En mis cuentas en redes sociales está el link. Revisen más de 5,000 chats y ustedes van a comprender. Incluso revisen si por si acaso ustedes también no han compartido o no le han escrito a Fernando Villavicencio, sus conversaciones van a estar ahí. Hay asambleístas, Carla, que le pedían a Fernando Villavicencio que les ayude con la visa americana para toda su familia. Y les rogaban. Yo creo que ha de estar la conversación que alguna vez tuve con Fernando. Hace como 2 años, me llamó a amenazarme. Eso debe estar guardado también, ¿eh? Porque había entrevistado a alguien que le incomodó a él. Deberíamos revisar con el nombre. Sí.
Bueno, ahí está. En todo caso, ¿cómo sigue el tema Freddy Carrión a nivel internacional? ¿O no? Sabemos que ustedes igual se mantienen en esa lucha. Sí, mire, y a lo que me decía, perdón Jaime, le voy a decir, revisando los chats, aquí dice Jaime de la Cruz, 9 de febrero del 2020, Ecuador le ha reenviado algunas noticias. Saludos, Fernando, le envió el flyer que se anuncia en la entrevista de Ecuador en directo, algún tema del 2020. O sea, sí puede existir. O sea, todo eso sale dentro de los chats. Claro, es fácil. Usted coge el link, lo descarga en una computadora como así mandaron. Yo descargué, abrí los links, pone en buscar y pone, digamos, Freddy Carrión, Jaime de la Cruz, Ecuador. Pero inmediato, solo salen los chats, no las llamadas. No hay. Todos los chats. Solo los chats y bueno, si hay a mí me llamó WhatsApp, el amenazarme, me llamó. Ahí salen todos los chats de las conversaciones de todo el mundo, créanme, de todo el mundo. Cojan, entren, averigüen y crean ustedes mismos. No me crean a mí, solamente cojan, averigüen y ustedes mismos van a ver que es cierto. Pero que la fiscal, desde 2023, desde diciembre de 2023, no quiso investigar, porque ella está involucrada con todo su círculo cercano en estos chats de Fernando Villavicencio. Entonces realmente es indignante ver cómo la justicia funciona y cómo se demuestra una vez más que la fiscalía está cooptada, está tomada por embajadas, está tomada por autoridades, por gobiernos y simplemente complacen y hacen lo que ellos digan. Entonces la institución no es independiente. Si algo me llega a pasar, hay que decirlo porque ya ha pasado, por filtrar o por escribir o por compartir todo lo que nos ha llegado públicamente, que es público, pues simplemente ustedes saben que la responsable es la señora Diana Salazar y su entorno, como ha sucedido siempre. Entonces de eso también lo dejo de una vez públicamente dicho. Finalmente, Priscila, ese celular para la fiscal es una papa caliente. Sí, pues ayer me di cuenta que le asustó mucho, que dijo que era falso, ¿no? Nadie le paró bola al señor Anónimos realmente porque era una cuenta anónima, pero cuando ya circulan los chats y uno se pone a revisar, ya que la señora sacó su comunicado, así que gracias a eso yo me puse a revisar porque dije, yo no voy a creer lo que la señora dice, voy a ver. Y claro, ahí estaba el miedo, ahí están todas las conversaciones de ella, hay dos números distintos y dos chats diferentes de Diana Salazar, uno nuevo y uno más antiguo, entonces hay mucha información. Como digo, el caso de Freddy Carrión lo buscamos ahí para entender un poco más qué sucedía. Llegamos a comprobar que el caso fue armado, que los partes policiales están adulterados, que hay más partes policiales que no están en el expediente, que la escena de estos hechos fueron manipulados y alterados por la propia policía, de que se le leyeron los derechos de manera inconsciente, de que nunca estuvo este caso y de que la fiscal presionaba por todos lados y ella filtraba mismo la información a periodistas y asambleístas para que se viralice y se llegue al juicio político. Incluso llegó al hecho la señora Diana Salazar de tratar de culpar a la hermana de Freddy Carrión por la plata de los $47,000 que se encontró en su departamento cuando las hermanas vivían en Loja, cuando no están aquí en Quito. Y después cuando yo denuncié que era la prima de la supuesta víctima, entonces ahí dice, ya, es que vamos a abrir un IP con Mauro Falconi, pero ahí en el de Fernando Villavicencio dice que ya tenían abierta una IP en contra de Freddy Carrión por delincuencia organizada. Imagínense hasta dónde iba a llegar la señora para atacar o irse contra Freddy Carrión, que denunció a sus amigos, a María Paula Romo, Osvaldo Jarrín, a la cúpula policial, que también hay chats ahí de la señora, de María Paula Romo y compañía, en esos chats de Fernando Villavicencio. Así que yo creo que nosotros, ya el caso de Freddy Carrión a nivel de la Corte Constitucional, no han admitido a trámite este recurso. Podemos ya llegar a instancias internacionales y lo vamos a hacer. Y estas pruebas van a servir justamente para denunciar al Estado, a los funcionarios judiciales y a quienes han armado. Nosotros no vamos a descansar. Nosotros seguimos aquí, hemos investigado como siempre con pruebas, con documentos y lo hacemos de frente, como lo hemos hecho siempre, porque nosotros no nos escondemos y ustedes tienen ahí las pruebas, es público para todos. Priscila, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, un abrazo fuerte, Carlita, Jaime y a todos quienes nos ven por Ecuador en Directo. Un abrazo. Gracias, Priscila. Gracias. Como siempre, Priscila nos deja sorprendidos, nos deja así, cada vez que la entrevistamos y tocamos el tema de la fiscal general Diana Salazar, nos deja lo del teléfono de Villavicencio sí me quedó sorprendido. Me he quedado sorprendido yo. Han tenido todo registrado, ¿no?
Bueno, que estos teléfonos guardan en el iCloud, en la nube, toda la información. Y esa es la papa caliente de la fiscal. Obviamente. Deben de estar todas las conversaciones entre ella y Fernando Villavicencio. Por supuesto, ¿no? Y muchas más conversaciones que ha tenido. Conversaciones con qué políticos, ¿no? Con todos. O sea, a nadie le conviene que ese celular... Por eso es que el señor Zurita decía, no. Lo revisen, ¿no? No pueden revisar el celular de Fernando Villavicencio. Hasta vacunas ha de haber ahí. Bueno, no lo dudo. En todo caso, ahí está. Bueno, han sido públicas, se han viralizado. Ya vamos a tomarnos el tiempo para revisar también toda esa información y bueno, que la ciudadanía pueda darse cuenta, ¿no? De realmente quiénes han estado y están aún